La repercusión del estallido de Gloria Camila tras la victoria judicial de Rocío Flores no solo ha sacudido redes sociales, sino que ha puesto sobre la mesa, una vez más, cómo una misma historia puede ser interpretada de 100 maneras distintas dependiendo de quien la observe. Todo comenzó cuando se conoció la resolución judicial favorable a Rocío, un fallo que generó de inmediato un intenso movimiento en plataformas digitales, donde miles de usuarios empezaron a compartir opiniones, lecturas personales, y sobre todo, esa famosa frase que se ha convertido en uno de los términos preferidos del público cada vez que algo parece cerrarse simbólicamente: el karma existe. Ante semejante avalancha, Gloria Camila reaccionó dejando ver lo que muchos interpretaron como agotamiento, esa clase de cansancio profundo que no nace de un hecho aislado, sino del peso acumulado de años en los que cada gesto termina siendo analizado, copiado, reinterpretado o convertido en arma arrojadiza. Su reacción, más que un simple estallido, parecía la respuesta natural de alguien que siente que, pase lo que pase a su alrededor, siempre termina envuelta en un huracán que ni controla ni busca. Lo más llamativo es que la frase del karma se volvió tendencia no por el caso judicial en sí, sino porque el público encontró en ella una forma de contar la historia a su manera, como si la vida de estas personas fuera una serie que necesitan cerrar con moralejas. Y, sin embargo, detrás de ese ruido digital, lo que hay son personas, relaciones, emociones complejas y situaciones que nada tienen que ver con los relatos simplificados que circulan en redes. Este episodio demuestra, una vez más, que la exposición pública convierte cualquier hecho en una especie de teatro donde cada espectador opina sin conocer los entresijos ni los matices invisibles para el mundo exterior. Lo más interesante de todo lo ocurrido no es solo la reacción emocional de cada protagonista, sino la manera en que el público ha construido su propia narrativa colectiva en torno al caso. La victoria judicial de Rocío Flores ha sido analizada desde todos los ángulos posibles, y cada uno de ellos ha servido para que las redes saquen sus propias conclusiones, muchas veces sin tener información completa y basándose únicamente en percepciones acumuladas por años. La frase, el karma existe, repetida casi como un eslogan, ha servido como una especie de síntesis emocional que da satisfacción inmediata a quienes buscan ver en los acontecimientos un orden moral, aunque la realidad siempre sea mucho más compleja. En medio de ese ambiente, la reacción de Gloria Camila, expresada a través de mensajes donde se dejaba entrever cansancio, frustración y un límite emocional evidente, fue rápidamente convertida en tema de conversación masiva, como si fuera la pieza que faltaba para completar una historia que el público cree conocer. Pero lo significativo es que su reacción no surge del fallo judicial, sino del eco social que se forma cada vez que algo relacionado con su familia aparece en la prensa. Es esa sensación de no tener nunca espacio para vivir procesos de forma privada, porque todo lo que ocurre se vuelve inmediatamente un asunto público, lo que probablemente explica la intensidad de su reacción. Y mientras el público sigue construyendo una especie de relato épico donde la justicia, el destino y el karma actúan como personajes, la realidad es que estas situaciones afectan a personas reales que lidian con emociones, heridas y vínculos que no caben en titulares. Lo que se ve en redes es solo la superficie de un océano mucho más profundo que nadie, salvo los protagonistas, conoce de verdad. La conversación mediática ha convertido este episodio en una especie de caso simbólico sobre cómo se gestionan hoy en día los conflictos personales cuando existe exposición pública de por medio. Tras la resolución judicial favorable a Rocío Flores, la gente comenzó a analizar el caso desde perspectivas que iban mucho más allá del ámbito legal, entrando en terrenos emocionales, familiares y hasta filosóficos. Gloria Camila, al sentir nuevamente cómo su nombre se arrastra a debates que ya no desea protagonizar, dejó entrever un desencanto comprensible, una mezcla de «hasta aquí» y otra vez lo mismo, que cualquier persona puede llegar a sentir cuando se ve atrapada en dinámicas que aparentemente nunca terminan. La aparición constante de la frase «el karma existe» funcionó como un catalizador que potenció aún más el ruido digital, generando interpretaciones que poco tienen que ver con el proceso personal de las protagonistas. La reacción de Gloria, lejos de ser un ataque contra nadie, parecía más una defensa de su espacio emocional, una forma de reclamar el derecho a no tener que vivir cada noticia como un episodio más de una historia que los demás se sienten con derecho a completar. Y eso revela algo importante. En la cultura digital, la audiencia muchas veces se siente dueña de las vidas que sigue, olvidando que detrás de cada nombre hay una persona que respira, que siente y que no tiene por qué cargar con los guiones que otros elaboran. Este caso ha sido otro recordatorio de que la distancia entre lo que el público imagina y lo que realmente ocurre puede ser enorme, y que las lecturas basadas en conceptos simplificados como el karma
suelen ser más un reflejo de las emociones colectivas que de la realidad personal de quienes están involucrados. Uno de los elementos más llamativos de todo este episodio ha sido la forma en que el público, casi sin darse cuenta, ha convertido la situación personal entre familiares en un fenómeno social que parece tener vida propia. Con la victoria judicial de Rocío Flores, se reactivó un universo de conversaciones que, para muchos, parecían haber quedado atrás. Pero en el ecosistema mediático actual nada termina de cerrarse, porque cualquier acontecimiento actúa como chispa que enciende nuevamente narrativas antiguas. En ese esquema, la respuesta de Gloria Camila llegó como un eco emocional que revelaba el cansancio acumulado de ser parte involuntaria de debates interminables. El público, en lugar de observar la reacción como un gesto humano de agotamiento, la convirtió en una pieza más de la historia que desea consumir. Y es que la frase, "el karma existe", repetida en miles de comentarios, no funciona solo como opinión, sino como un resorte emocional que hace que la audiencia sienta que hay una especie de justicia universal corrigiendo los capítulos pasados. Sin embargo, esa lectura simplificada pocas veces tiene en cuenta que las vidas reales no se desarrollan con estructura de serie, ni responden a guiones morales donde cada acto tiene una consecuencia inmediata y simbólica. Por eso, lo que deja más reflexión es observar cómo el público interpreta estos hechos desde un lugar exterior, sin considerar la complejidad emocional que existe detrás de cada proceso judicial y cada reacción pública. Mientras los usuarios convierten el caso en un nuevo motivo para debatir, los protagonistas continúan lidiando con emociones profundas que no se ajustan a los moldes con los que la gente intenta explicar sus vidas. A medida que avanzaban las horas tras la noticia del fallo, el ambiente digital no hacía más que intensificarse. Los usuarios comenzaron a generar sus propios relatos, algunos desde la ironía, otros desde la emoción y otros simplemente repitiendo ideas que ya circulaban previamente. En ese contexto, la presencia de Gloria Camila en el debate creció sin que ella buscara protagonismo. Su reacción fue interpretada por algunos como un gesto de hartazgo, mientras que otros la convirtieron en símbolo de una tensión familiar que, desde fuera, mucha gente cree conocer. Pero la realidad es que ningún espectador puede comprender del todo lo que implica vivir una historia de exposición pública durante años, donde cualquier acontecimiento, por pequeño que sea, se convierte en un juicio colectivo. Lo curioso es observar cómo la frase, "el karma existe", que en principio puede parecer una reflexión ligera, cobra un peso enorme cuando se viraliza. Se transforma en un relato compartido, en una visión moral del caso que miles de personas repiten sin detenerse a pensar en el impacto que tienen quienes están detrás de los titulares. Gloria, al ver nuevamente cómo su nombre circula con interpretaciones ajenas, expresó esa mezcla de frustración y necesidad de poner límites que solo surge cuando alguien siente que está perdiendo el control de su propia narrativa personal. Al final, lo que este episodio demuestra es que las redes sociales tienen una enorme capacidad para convertir cualquier situación real en una historia simbólica, incluso cuando los protagonistas preferirían procesarla en un entorno mucho más íntimo. Con el paso de las horas y la multiplicación de publicaciones, se hizo evidente que lo que había ocurrido no solo tenía impacto mediático, sino que se había convertido en un fenómeno de participación masiva. Miles de personas, ajenas por completo a la vida real de las involucradas, opinaban como si fueran parte directa de la situación. Este tipo de dinámicas revela algo profundo sobre cómo funciona la cultura digital. La audiencia necesita constantemente relatos que expliquen el mundo en términos de justicia, destino y emoción, incluso si para ello debe simplificar historias extremadamente complejas. En esta ocasión, la frase, "el karma existe", funcionó como una especie de eje alrededor del cual se organizaban las opiniones, las bromas, las lecturas personales y hasta los juicios emocionales. Pero detrás de esa aparente ligereza se esconde una presión enorme para quienes están al centro del huracán. La reacción de Gloria Camila, vista desde fuera como una respuesta intensa, probablemente no fue más que el desahogo de alguien que lleva demasiado tiempo conviviendo con el peso de ser un personaje público constante, incluso cuando no desea serlo. Lo verdaderamente impactante es comprobar cómo el público actúa como un narrador externo que cree tener derecho a interpretar cada gesto y palabra, sin detenerse a pensar en que los procesos personales, emocionales y legales requieren sus propios tiempos, lejos de la inmediatez digital. Este episodio vuelve a dejar claro que la distancia entre la narrativa pública y la realidad emocional puede ser tan grande que, en ocasiones, parecen dos historias totalmente distintas.
A medida que el eco del suceso se mantenía activo, las plataformas digitales se llenaron de análisis espontáneos, comparaciones con episodios pasados y reflexiones que pretendían explicar la historia como si fuera un fenómeno predictivo. Muchos usuarios interpretaban la victoria judicial de Rocío Flores como un giro significativo en una especie de saga mediática que creen haber seguido durante años. Eso generó una atmósfera donde la gente hablaba con absoluta convicción de asuntos que desconoce en profundidad, reforzando la idea de que el público percibe estas historias no como vivencias personales ajenas, sino como relatos colectivos que pueden moldear a conveniencia. Gloria Camila, al expresar su molestia ante el uso indiscriminado de su nombre y el constante juicio público, parecía estar señalando precisamente eso, la fatiga de vivir en un escenario donde cualquier emoción es examinada al detalle por desconocidos. La frase, "el karma existe", volvió a actuar como catalizador emocional, un eslogan fácil que permite a los usuarios posicionarse sin tener que pensar demasiado. Pero lo más irónico es que quienes repiten esa frase lo hacen desde fuera, sin considerar que el verdadero impacto emocional lo viven las personas que están directamente involucradas. Este episodio muestra cómo la audiencia convierte conflictos privados en episodios simbólicos que se consumen, comparten y reinterpretan sin descanso. Y, al hacerlo, olvida que detrás de cada discusión hay seres humanos que cargan con el peso emocional de cada palabra. Lo que resulta fascinante es observar cómo el debate no se quedó únicamente en el caso judicial, sino que se expandió hacia reflexiones más amplias sobre la fama, la familia, la relación con los medios y la manera en que España consume las historias televisivas como si fueran patrimonio emocional del país entero. La reacción de Gloria Camila abrió una ventana a un sentimiento que muchos personajes públicos han expresado alguna vez: el cansancio de verse convertidos en símbolos sin haberlo elegido. Su molestia, lejos de ser un simple gesto impulsivo, parecía venir de un lugar mucho más profundo, donde se mezclan la frustración, la vulnerabilidad y la necesidad de recordarle al mundo que también tiene derecho a sentirse sobrepasada. Mientras tanto, la frase, "el karma existe", continuó flotando en redes como una sentencia universal que supuestamente justifica todo lo que ocurre. Para quienes están viendo la historia desde fuera, esa frase puede resultar divertida, irónica o incluso poética. Pero para quienes están dentro, puede suponer una simplificación dolorosa que ignora los caminos reales por los que las personas transitan su vida. Este episodio demuestra que la frontera entre lo que ocurre en la vida real y lo que la gente interpreta desde el exterior es cada vez más borrosa. Y esa confusión alimenta un ciclo donde las emociones genuinas de los protagonistas se ven envueltas en una nube de opiniones que poco tienen que ver con la verdad. Con cada hora que pasaba, la conversación digital crecía y se ramificaba en direcciones inesperadas. Ya no se hablaba únicamente del fallo judicial ni de la reacción de Gloria Camila, sino de todo el entramado emocional que el público presume existir entre los protagonistas. La audiencia, en lugar de analizar los hechos con distancia, comenzó a construir su propio relato colectivo, mezclando momentos del pasado, percepciones personales y suposiciones que se han ido alimentando a lo largo del tiempo. En ese ambiente, la frase, "el karma existe", adquirió una fuerza simbólica casi exagerada, como si resumiera una supuesta lógica interna que guía todo lo que ocurre en esta historia. Para Gloria, que vio cómo su nombre volvía a aparecer en conversaciones que no había iniciado, la situación era un recordatorio claro de lo difícil que es liberarse de la narrativa pública cuando ya se ha sido parte de ella durante tanto tiempo. Lo más complejo es que la audiencia no distingue entre la persona real y el personaje mediático que ha construido mentalmente, lo que genera una tensión constante entre lo que se muestra y lo que realmente se vive. Este episodio ha servido para poner en evidencia, una vez más, el poder emocional que ejercen las redes sobre los protagonistas, incluso cuando intentan alejarse de los focos. Y también demuestra algo esencial, que muchas veces las historias que el público cree conocer no son más que ecos distorsionados de la realidad. A estas alturas, ya no se trata solo de una victoria judicial ni de la reacción de una persona, sino de cómo se construyen las narrativas colectivas en un país donde las historias televisivas tienen un peso cultural enorme. Lo que ocurrió tras el fallo judicial favorable a Rocío Flores ha dejado claro que el público tiene una necesidad profunda de convertir cualquier suceso en símbolo, metáfora o capítulo dentro de una serie imaginaria. La frase, "el karma existe", se instaló como una especie de conclusión moral impuesta desde fuera, utilizada por miles de personas que quizá no conocen más que fragmentos sueltos del caso. En medio de ese torbellino emocional,
la reacción de Gloria Camila apareció como una expresión sincera de hartazgo, una manera de decir, basta. Su reacción, lejos de ser dramática, parecía más bien la respuesta natural de quien lleva demasiado tiempo viendo cómo su vida se convierte en debate nacional sin haberlo decidido. Y eso nos invita a reflexionar sobre el peso que tiene la mirada pública en la vida de quienes han crecido rodeados de cámaras, titulares y comentarios. Este episodio, analizado con perspectiva, demuestra que el público tiende a apropiarse de las vidas de los famosos como si fueran parte de su propio imaginario emocional. Y, al hacerlo, olvida que detrás de cada frase, cada gesto y cada reacción hay una persona real que, igual que cualquiera, siente, se cansa, se frustra y necesita espacio para vivir sin estar bajo un microscopio constante. Si algo deja claro esta historia es que, más allá de las opiniones, los juicios externos y las frases virales, la realidad emocional de los protagonistas es mucho más profunda que cualquier narrativa digital, y que la empatía debería ser siempre el punto de partida antes de interpretar las reacciones ajenas.